Diputados aprueban resolución para pedirle al presidente la condonación del CAE. Vamos a conversar de este tema con la diputada Emilia Schneider, una de las parlamentarias que presentaron la iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Hola, muy bien, Julio César. Un gusto hablar contigo. Solo precisar que es solicitando un plan de condonación no solo para el CAE, sino también para el Fondo Solidario y el Crédito Corfo. Perfecto. Cuéntanos un poquito el contexto, ¿no es cierto?, de esta petición de resolución, pero sobre todo, ¿cómo sería? Porque esto no tiene nada que ver con el proyecto de Rivas, Giles y Alinco, ¿no? A ver, varias cosas. Lo primero es que este proyecto fue presentado por una bancada transversal, de la cual también participa el diputado Gaspar Rivas, una bancada transversal que estamos por la condonación de las deudas educativas y por un nuevo sistema de financiamiento que deje de endeudar en estudiantes y que garantice el derecho a educación de las personas y fortalezca también la institución educativa. Este proyecto lo que hace es solicitarle al gobierno la presentación de un plan de condonación que sea justo, que sea progresivo, que sea gradual y que por supuesto también involucre un nuevo sistema de financiamiento. Yo he revisado el proyecto del diputado Rivas, no es de mi interés polemizar con ese proyecto. Lo que sí yo quiero decir es que para que esto resulte de verdad y le demos una respuesta a la gente, lo que necesitamos es un proyecto que venga con recursos, que venga con modificaciones institucionales importantes y un nuevo modelo de financiamiento. Y eso solamente es facultad del Ejecutivo. Por eso este proyecto de resolución lo que busca es darle respaldo desde la Cámara de Diputados, se aprobó con 99 votos, una amplia mayoría, darle respaldo desde la Cámara de Diputados y Diputadas a la necesidad de avanzar en esto y estamos atentas y atentos a la propuesta que va a emanar de la Subsecretaría de Educación Superior, que es a quienes mandató el presidente Boric a presentar este año una propuesta en esa línea. Bueno, aquí están llegando muchos ejemplos del pago del CAE, que... Efectivamente. Aquí dice, mi hija está pagando el CAE, va en la cuota 128 de 240 de 91 364 en el Banco Falabella, dice. No, y antes las personas estaban en los registros comerciales, porque también en el Congreso hemos avanzado en legislar muchos proyectos para ir reduciendo las condiciones abusivas a las que están sometidos los deudores educacionales, porque con el CAE, las personas que deben CAE están sometidas a más persecución, a más abuso que alguien que se endeuda por un televisor o por un automóvil. Hace algunos años veíamos embargos de casa, y gracias a un proyecto que impulsó la diputada Roja, el Chavo DICOM, sale la gente de DICOM. También hay otros proyectos de despenalización para que no retengan los títulos, pero esto es una situación que ya no da para más. Sí, es muy importante lo que nos precisa, diputada, porque finalmente, ¿por qué se habla de resolución? Porque esta resolución le pide al presidente para que el presidente tome la iniciativa, ¿no? Y como acá está en juego recursos, entonces un proyecto así solo tiene que presentar el presidente del Ejecutivo, digamos, en este caso. Efectivamente. Diputada, usted habla de un proyecto transversal. ¿Ve en el Congreso una conversación de esta naturaleza con respecto a este tema del CAE? Sí, yo veo transversalidad, o sea, en la mesa, en la bancada transversal por la condonación de las deudas educativas estamos, por ejemplo, el diputado Rivas y yo, que somos dos personas que a todas luces la ciudadanía que nos está escuchando sabe que pensamos radicalmente distinto en muchas cosas, hasta personalmente, hasta valóricamente. Pero aquí estamos hablando de una cuestión que es una injusticia que viven muchas y muchos estudiantes y sus familias, y además estamos hablando de un alto nivel de gastos del Estado. O sea, solo por concepto del CAE, el Estado ha gastado 7.000 millones de dólares que van a parar a los bancos y no a fortalecer la educación superior, porque al final los bancos no tienen nada que ver con la educación superior. Y eso es lo terrible de esta medida, que quienes pierden son y los estudiantes y sus familias y las instituciones educativas que no se ven fortalecidas, porque todo esto es en desmedro del financiamiento basal a las instituciones públicas, por ejemplo. Entonces, solo ganan los bancos y pierde la gente y pierde la educación chilena. Entonces, yo creo que por eso es algo que concita tanta transversalidad. Yo incluso hemos tenido conversaciones con parlamentarios de Chile Vamos, de otros sectores, y yo creo que esta es una propuesta no solamente muy urgente, sino también muy responsable y que va a tener apoyo transversal. Bueno, aquí nos están escribiendo muchos auditores con experiencias, ¿no? Con experiencias de cantidad de años, 10 años pagando, 8 años pagando, 9 años pagando, pero bueno, y todavía no llevan ni la mitad, en términos de lo que van a tener que pagar finalmente. Diputada, y el presidente de la República, esta fue una promesa de campaña.
¿Cómo ve la situación con él? ¿Qué es lo que se sabe del Ejecutivo con respecto a materia? Porque en algún momento él dijo que no había dinero para esto. No, eso fue el ministro Marcel, pero yo me quiero remitir a las palabras de la principal autoridad de este país, que es el presidente de la República, y que en el último cambio de gabinete, donde sale la ex subsecretaria de Educación Superior, y él reafirma los compromisos del Ministerio de Educación, es la reactivación educativa para que los niños vuelvan al aula es la prioridad, pero hay 2 proyectos de reparación que estamos trabajando, que es la reparación por la deuda histórica a y los profesores, y un plan de condonación responsable que tenga un nuevo sistema de educación superior. Y el presidente Díaz, después del cambio de gabinete, lo reafirma en algún canal de televisión, donde vuelve a reafirmar públicamente que el subsecretario de Educación Superior, el subsecretario Orellana, tiene que entregar una propuesta en esta materia, porque esto es un compromiso de gobierno. Y no solamente eso, sino que vuelvo a una idea que decía anteriormente, esto es lo más responsable con las arcas del Estado, porque el Estado gasta mucha plata en financiar la educación superior a través de los bancos, porque cuando este crédito con aval del Estado se inventa en el gobierno de Ricardo Lagos, se tuvo que invitar a los bancos, y los bancos no querían al principio meterse, porque lógicamente un estudiante que sale recién de la educación superior no es un buen pagador. Entonces hubo que concederle una serie de condiciones abusivas para que los bancos se interesaran en este negocio. Entonces es realmente una cuestión inédita, en la que el Estado gasta mucho dinero y en la cual no hemos visto a 10 años, a más de 10 años de la implementación de esta política, no hemos visto ni que avancemos más justicia social, ni que el estándar de la educación chilena suba, sino todo por lo contrario. Las instituciones públicas han ido perdiendo recursos y desfinanciando. ¿Qué es lo que en algún minuto el presidente Piñera hizo una ayuda al CAE, pero a costo del Estado, ¿no? A costa de todos los chilenos? Esta condonación también es a costa del Estado, de todos los chilenos. Mucha gente pregunta aquí, ¿qué va a pasar con los que sí pagaron el CAE? Yo creo que sería de toda lógica que exista una compensación de las diversas formas que pueda hacer el Estado para las personas que sí han pagado. Pero no olvidemos que hoy día estamos hablando de algo así de un 52% de mora de quienes están con el CAE. O sea, esto no es algo excepcional. No podríamos decir que aquí hay solamente algunas personas flojas o que no quieren pagar. Estamos hablando de la mitad de las y los deudores no pueden pagar, porque luego de salir de la educación superior con una alta mochila de deuda, muy probablemente no pueden acceder a un crédito hipotecario. Muchas veces son títulos universitarios que no les permiten conseguir trabajo, porque también hay muchos mercados laborales que las instituciones privadas han ido saturando. Entonces, por supuesto que debería haber una compensación para quienes pagaron. Yo no creo que quienes no hayan pagado sea por mala voluntad o por aprovecharse, sino que es porque realmente no pueden costearlo, porque muchas de esas personas llegan al borde a fin de mes. Y por supuesto el Estado va a tener que desembolsar dinero para sacar adelante este proyecto. Esto no es gratis, ¿no? Pero lo que yo sostengo y lo que muchos expertos también sostienen es que a largo plazo, si terminamos con este sistema donde el Estado le transfiere tanta plata a los bancos y pasamos a un sistema de financiamiento que ponga el acento en garantizar el derecho a la educación y fortalecer a las instituciones educativas, de aquí a 10 años o menos vamos a ver que el gasto es mucho más eficiente y que el Estado va a dejar de perder plata, porque el Estado chileno es de los que más gasta en educación superior en la región. Y casi un tercio de ese presupuesto se va por concepto de CAE. Entonces estamos hablando de algo grave y que además no se ve reflejado en que nuestra educación sea mejor o en que la gente pague menos por la educación. O sea, gastamos mucho en educación superior en comparación a otros países de Latinoamérica y además tenemos de las educaciones más caras. Entonces es un sinsentido. Y nuevamente solo pierde el Estado de Chile, pierde la gente, pierde las instituciones educativas y solo ganan los bancos. Claro, aquí un autor dice, yo estudié en el con Fondo Solidario, pagué por 15 años sagradamente el 5% de mis ingresos, pero le pagué al Estado, no a un banco, dice. Esto absolutamente es distinto también. Claro. Pero yo creo que igual un nuevo sistema de financiamiento no puede descansar en que las y los endeudados paguen esto como una cuota individual. Yo creo que hablemos de impuestos, por ejemplo, a las personas egresadas en función de su sueldo, alguna propuesta por el estilo, pero creo que la idea de que las y los estudiantes no sean ciudadanos titulares de un derecho, por ejemplo, que se financie por vía de impuestos, sino que son deudores que están en DICOM, como si debieran porque se compraron un auto con una tarjeta del retail.
esa lógica es la que me parece que es perversa y que está completamente alejada de cómo deberíamos entender la educación. Entonces yo comparto que es muy distinto pagarle al Estado, pero también es muy distinto si hablamos de financiar la educación a través de impuestos, a través de recursos del Estado, no que la gente se endeude sola, porque también eso abrió pie a que hubieran embargos, por ejemplo, a estudiantes que debían, embargos de sus cosas, de sus casas, de sus bienes. Eso es increíble, eso ya no ocurre, por fortuna, pero ocurrió en nuestro país. Entonces, ese es el problema cuando la deuda, cuando para financiar la educación lo vemos como una deuda individual. Es la persona la que carga con eso. Y finalmente aquí estamos hablando de una cuestión que es un derecho, porque la gente no va a estudiar solo para reportar beneficios individuales, sino también estudia para trabajar y aportar al país. Mire que hay dos casos que llegan similares en el mail de la radio, en este caso en el WhatsApp, pero llegan juntos. Dice: condonen el CAE, por favor, estudié una carrera que no hay campo laboral, así no puedo pagar porque no tengo trabajo. Ese es otro... Y otro sobre la misma me escribe: ¿qué pasa con esas carreras que se paga el CAE, pero cuando sales a trabajar no encuentras trabajo, te encuentras con un mercado saturado en la carrera y terminas trabajando en otra cosa? Es básicamente lo mismo, ¿no? Ese es un temazo, Julio César, porque en nuestro país no hay una regulación de la educación superior muy exhaustiva. Entonces, hemos tenido desde la dictadura hacia ahora una proliferación de universidades privadas que abren y abren carreras, y lógicamente abren las carreras que son más fáciles, las de pizarrón y pizarra, que no requieren gran infraestructura, como pedagogía, como periodismo, y son carreras muy importantes, pero que terminan saturadas, y que las y los estudiantes se endeudan, se esfuerzan por estudiar, y luego salen y no tienen cómo pagar, ni tampoco cómo encontrar trabajo. Entonces, también yo creo, personalmente, que tenemos que abrir una discusión respecto a cuántas vacantes puede tener una carrera, porque si no, por los excesos del mercado educativo, estamos estafando estudiantes. O sea, y hay casos más dramáticos, como la Universidad del Mar o la Universidad Iberoamericana, otras universidades que cerraron por los excesos del mercado, no necesariamente porque fueran malas, sino porque sus administradores se excedieron en el nivel de lucro en el que estaban, y esas instituciones fueron insostenibles. Y esos estudiantes después quedan dando bote en instituciones del Estado que no los reciben de la manera más óptima, con su trayectoria educativa interrumpida, y como bien decían estos dos casos, sin posibilidad de acceder al mercado laboral. Entonces acá estamos hablando de condonar y de tener otro sistema de financiamiento como un acto también de reparación a todas esas personas y de justicia. Y yo creo que ninguna de las personas que ha cargado con la mochila tan pesada las deudas estudiantiles quiere que más jóvenes sigan cargando con lo mismo. Diputada, le agradecemos esta conversación con el Podría Ser Peor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Julio César. Un gusto siempre hablar contigo, y un abrazo para quienes nos escucharon. Vamos a trabajar por condonar el CAE, todos los créditos. Muchas gracias. Ojalá resulte, porque hay mucha gente, aquí colegas y mucha gente que nos escribe a la radio, muchos auditores. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, seguimos haciendo el Podría Ser Peor, show de noticias de la radio Bio Bio. Nos ponemos cómodos. ¿Usted quiere estar cómoda? ¿Quiere estar cómodo? Bueno, yo le voy a dar un dato único y ojalá que lo tome en cuenta. Sé que se acabaron las vacaciones hace rato, pero usted siempre quiere seguir descansando. Hágalo con los colchones y camas Sleepwell. La mejor tecnología de descanso ha llegado a Chile y lo encuentras en sleepwell.cl. Sleepwell.cl. También puede buscarlo en las principales tiendas retail del país, en sus sitios web. Aprovecha ahora descuentos especiales. No deje de descansar en esta vuelta de vacaciones. Sleepwell.cl. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Sleepwell. Póngame un Kiss, un Scorpions, porque este 30 de abril, en el Estadio Santa Laura, Masters of Rock. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Skid Row y mucho más. 30 de abril, Estadio Santa Laura. Las leyendas vivientes del rock mundial. Adquiere las últimas entradas disponibles en el sistema Punto Ticket. Sistema Punto Ticket. Son Masters, son leyendas. Masters of Rock.
Promoción flash de Grotza. Manicure permanente más pedicure permanente 29.990 más 569-3464-9988. Apúntelo. Más 569-3464-9988. Promoción de abril, extensión de pestañas efecto rímel más laminado de cejas 39.990. Extensiones de pestañas efecto rímel más laminado de cejas 39.990. Más 569-3464-9988. Grotza.studio, grotza.cl. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.